que salga lo que significan ahorros y a lo mejor de ahí sale lo que se le debe dar a las universidades, güey. Y a cultura, para que no sé si viste un video que 4 compartieron ahí, aeropuertos. un podcast que no te gusta mencionar, pero un video que compartieron de Susana Zabaleta. Simón. Que decía, ya que se vaya la verga Peña, ahora sí va a haber dinero para cultura, ahora sí, ya llegaron los buenos, a chingar a tu madre, gaviota. Y luego hasta hizo, cómo le cambió el semblante, güey, me llamó mucho la atención que era muy bonita, así, ay sí, ya que se vayan, y luego al final, ya vete, gaviota, y le cambió todo el semblante cuando hizo la cara así de me la pelas, gaviota. Pero que de ahí salga el dinero para las universidades y para que Susana Zabaleta sí tenga para hacer sus obras de teatro. Pero a lo mejor lo que van a hacer en cultura con ese dinero es más de lo que hacían con el dinero antes, ¿no? ¿Cómo? O sea, no necesariamente porque hay más dinero quiere decir que van a hacer más, que menos dinero van a hacer menos cosas. Este raciocinio que presenta Felipe va por este lado, chavos, para los que no se lo agarraron. Mucha gente supone que en los gobiernos del PRI, del PAN, este pinche PRIAN maldito ardido, que se pongan vitacilina. Pinches ardidos. Ponga ahí, subir una imagen de una vitacilina. Pues déjame decir. Siempre en los comentarios. Cuando se anda peleando ahí en Facebook, pone ahí, ya tiene su imagen de vitacilina. Ardido. Y bueno, 80 años no bueno, lo que Felipe en 80 años no dijiste nada. Es que había 10 pesos, pero como 5 se los robaban. Si ahora hay 6, de todos modos se va a hacer más que lo que se hacía antes con los supuestos 10 pesos. No necesariamente se los robaban, pero pues se los daban a quien no necesariamente sabe hacer cultura. Yo creo que si en algún lugar hay intereses creados que se van a mantener, es en cultura y esas comunidades que son pues muy identificadas al señor López Obrador. Yo creo que hay áreas donde, por ejemplo, en desarrollo social, pues ahí sí es algo nuevo. Porque había clientelas del PRI o clientelas del PAN y ahora sí el PG puede llegar y borrarlas a todas, que al cabo esos güeyes nunca le respondieron a él. Y ahí sí empezar de cero con otras estructuras. Aquí en cultura a mí se me hacía más bien una lana que era para mitigar un poco la crítica de esos actores que tienen influencia, aunque no produzcan mucho. Entonces, si alguien... Son como líderes de opinión, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de todos modos le pegaban a madre. O sea, era nada más para que no me pegaran tan feo. Entonces, si a unos güeyes va a estar cabrón quitarles el dinero que ya mamaban, va a ser a esos. Porque de alguna u otra manera son los que lo validan, güey. Mucha de esta racita que apoya al PG, pues es gente que del mundo que va al teatro, que va a estos ambientes y que ¿quiénes son sus voces, güey? El Jiménez Cacho, el otro, ¿cómo se llama? El que sale en todas las películas. Jiménez Cacho fue el que hizo un berrinchote, ¿no? Que dijo, no va al teatro, güey. No me acuerdo. Este güey que hasta asambleísta fue, güey. Que no iba porque tenía que trabajar. El Damián Alcázar. Usted sabe, Damián Alcázar. Mi Beni, sí, mi Beni. No, mi cochi loco. Ese vato. Muchos de esos, está Susana Zabaleta, cosas de esas, güey. Pues son gente que de ese círculo le influye, o entonces para estar en ese círculo, pues hay que ser de izquierda y hay que votar por López, aunque ni sepan qué significa ser de izquierda y votar por López, lo único que saben aunque es López que a ellos aunque López no sea de izquierda. Ajá. Entonces, a muchos de ellos, pues es lo que les acomoda en ese entorno. Entonces, si ese entorno se le voltea, se le puede voltear una base electoral importante. Entonces, se me hace difícil que desarraigue lo que ya haya arraigado ahí. Y pues es lo que traigo, Felipe. ¿Tú qué más traes? Wishful thinking se me hace de tu parte, pero estamos acostumbrados. Oye, nada, pues ya, ahora hablando de esas confrontaciones con los que antes eran amigos. Esta está más cabrona. Y ahora ya no, esta está más cabrona esta porque... Sí fue del botón, ¿de qué botón le pico? Esta sí es pues... de mi racita fresapatista, güey. Sobre todo los fresapatistas, ¿no? Porque con los que son zapatistas, pues creo que tienen claro su bando. Uh-huh. Y tienen claros sus... Los que son de la izquierda profunda, principios. Güey. Esos querían a Marichuy de candidata, o esos hubieran votado por Marichuy. Votaron por el PG a lo mejor porque pues ya era lo menos mierda que había ahí para ellos. Pero uh-huh. Esos siempre traen ese bando bien tatuado. Y la mera verdad es que a mí la oposición del STLN, no nada más al Tren Maya, es más, incluso yo creo que el Tren Maya es lo de menos, güey. Los proyectos que más les están molestando a ellos es lo de los árboles
y lo del Istmo. Para Chiapas. Es que no nada más es Chiapas, güey. Bueno, ¿y por qué lo de los árboles? Platícame. Pues porque se supone que todo eso lo van a hacer en el sureste y lo van a hacer en áreas... ¿Te acuerdas que una vez dijiste, güey, que si todos los que somos indigenistas y me querías mandar a mí a vivir al sureste por indigenista, porque... Entonces, para partir México, en Aridoamérica y Mesoamérica, Simón. O sea, esto es un pinche conflicto que parece inesperado o... Pues sí, inesperado, ¿no? Y hasta como un regalo, ¿no? Para la raza que ve el mundo así... Bueno, no como un regalo, porque hay gente así de los dos lados. Para la raza que ve el mundo así, que todo lo echan en el mismo costal, así como tú que agarras y no, indigenista, y si le va a los Pumas, es indigenista y es de López Obrador y todo gente mugrosa, ¿verdad? O la otra raza, ¿verdad? De que no, pues es que López Obrador representa todo lo que es antisistema, lo representa comunistoide. López Obrador. Y entonces para ustedes este conflicto pues es así como algo que pues como un contrasentido, ¿no? ¿Cómo es posible que pues estos güeyes son amigos? Aquí en este podcast ya lo veníamos divisando desde lo de Marichuy. Pero la realidad es que o sea, esto sí refleja los principios que le dieron forma al ZLN desde mucho antes del levantamiento, porque el ZLN no existe hace 25 años. El ZLN existe hace más de 30 años, güey. Desde los 80. ¿Por qué? Pues porque fue cuando se confirmó, güey, pues no sé cómo... O sea, ¿ese pedo le dio origen en el Lucio Cabañas y esos vatos? No, el Lucio Cabañas era otro movimiento más acá para el lado... Guerrero, ¿no? Oaxaca y Guerrero. No, estos güeyes, o sea, así como Ejército Zapatista de Liberación Nacional existen desde los 80. Se levantaron en armas en 1994. Yo creo que el levantamiento, güey, y mucha raza, ahorita lo comentábamos fuera del aire, güey, habla de que, no, pues son un pinche monigote de Salinas y... ¿Dónde estaban cuando...? Incluso la hermana del... ¿Dónde estaban cuando Darth Vader conquistó toda la galaxia, putos? Incluso la hermana del Sebastián Guillén es funcionaria del PRI, ¿no? Los mismos que defienden al Peje cuando su hermano sale y dice que es una pinche basurota. Oye, ese hermano nunca ha dicho que el Peje mató a su otro hermano, ¿verdad? No he visto. Nomás You Know Who es el único que sigue sosteniendo esa historia. Porque si fuera cierto, ese hermano ya debía haber dicho, ¿no? Ese hermano que sale a hablar mal del Peje. Pues sí. No, cuando salen las historias, ¿no? De que fulanito es hermano de la secretaria, no sé qué, del primo, del vecino. Ahí está. Pues sí, o sea. Y el hecho de que la hermana de este señor sea secretaria, lo que quieras, del PRI. Puede ponerlo a dudar, pero no desacredita ahora, per se. Por otro lado, este señor es vocero del movimiento, güey. Pero él no es el movimiento. Pues es la cara visible que tenemos nosotros porque a lo mejor pues es el mestizo que se les coló ahí. Como dicen aquí los rarámuris, el chavochi, ¿no? Que se les coló y el güey es la cara, pero él no es el movimiento zapatista. Entonces las filiaciones que tenga ese güey familiares ahí, pues ya son otra cosa. Que por eso mismo ya están tratando de impulsar a otros voceros, ¿no? Ahora el subcomandante, ahora en este nuevo pronunciamiento ni siquiera está en el templete. No lo vi. No, pero ya tiene rato que hacen eso, ¿no? Ya, bueno, le cambiaron desde el nombre cuando a Galeano. No, pero desde cuando lo de la otra campaña él ya no salía en muchos eventos. El tema con los pueblos estos indígenas, y no nada más en México, güey, en toda América Latina, porque incluso al ZLN se le relaciona con, o hay quien se le relaciona con, o lo relaciona pues con los movimientos que llevaron, por ejemplo, a Evo Morales al poder en Bolivia. Y es un movimiento con, ¿cómo se dice, güey? Que pertenece a algo, güey, más. Bueno, este movimiento pertenece a un movimiento global. Ahí toda mi teoría de la conspiración. En 1994, cuando se firma, entra en vigor el TLC. Y el mismo día se levantan estos güeyes. No necesariamente, bueno, obviamente en el caso específico de los indígenas de Chiapas, sí contra el
sí es uno de sus principales motivos para levantarse ese día, la entrada al vigor del TLC. Pero a nivel global, güey, lo que estaba pasando en 1994 era como que la firma de ese tratado, porque México ha sido laboratorio de este tipo de medidas, pues al menos en la historia muy reciente. Todo el tema del consenso de Washington se empezó a implementar primero aquí en México. Claro, porque en las otras regiones, en Centroamérica y ese pedo, pues ya había una dominación más de otro tipo, ya militar y todo. Pero en México se empiezan a implementar esas medidas. Pues el mismo tema del Fobaproa, ¿no? Todos los rescates bancarios que ha habido en todo el mundo, güey, pues el primerito fue aquí, güey. Uh-huh. Así como aquí tuvimos la primera revolución del siglo XX, pues así que también en México tuvimos el primer Fobaproa y el bueno, pero TLC, etcétera. Ya había habido, güey. No, del siglo XX. Pues, y la previa había sido en 1896. 97. No mames. No, pero con ese corte. No mames, compa. Con ese corte socialista, güey. Socialistoide. Bueno. Lleno de veneno marxistoide. Dijera alguien. Pero bueno, de todas maneras, esa madre no es el tema. O sea, no es tema. Entonces, en 1994 se vivía pues, los primeros años ya sin la URSS, güey. Los primeros años sin un contrapeso al modelo capitalista, ¿no? El nacimiento de lo que hoy conocemos como el neoliberalismo que tanto te gusta. La expresión sobre todo. Sobre todo, sí, pues la expresión me refiero a eso. Y ya era como ya, güey, la entrada en vigor del TLC ya era como si ya el último clavo en el ataúd indigenista y izquierdista y de los Pumas y todo lo que tú echas en el mismo saco. De las obras de teatro. De las obras de teatro, los que ven las películas de Cuarón, ¿no? O sea, toda esa gente ya, güey, era... Sí, pero no nada más en México, digo, a nivel global. Era ya el triunfo, güey. Que le ponen camisa rosa a los niños. Pijama rosa. Era el triunfo ya definitivo, güey, ¿no? Entonces, esta madre se volvió el escenario. Bueno, me imagino que entre otros lugares, ¿no? Pues te decía yo de Bolivia, la verdad es que no conozco bien la historia de allá, nomás he oído esa madre, esa relación, pues, que se hace. Pero un escenario de tantos donde, pues, la izquierda, sobre todo la izquierda europea, vino y echó ahí pues el cerillo, ¿verdad? Para decir, miren, aquí todavía existen estos cabrones, güey, a ver qué van a hacer. Porque yo me acuerdo en aquellos años, güey, pues obviamente sí, güey, la campaña contra el ZLN, no le llamaban en el noticiero de Jacobo Zabludowski, güey, que era el Vergas, no le llamaban ZLN, güey, eran los transgresores de la ley. O sea, era México, güey, contra los transgresores de la ley. O sea, y nunca les dijeron los que se hacen nombrar a sí mismos. El autodenominado ZLN, ese pinche nombre salió hasta ya por ahí de marzo, abril. Y luego, ¿cómo era, pues, el grupo ese de guerrillas? La guerrilla chiapaneca. Transgresores de la ley. Y la gente en la calle que no le sabía que era el... Pues los indios de allá de Chiapas que traen ese viejo loco con unos rifles de palo. El calcetín con ojos. Porque Para los que dicen que Salinas estaba muy contento con ese pedo y que lo hizo. Después de 25 años, que son los que han pasado, ¿no? Del levantamiento, sí. Pues yo no he visto por ningún lado algo sensato que me diga que ese pedo no lo perjudicó, cabrón. A Salinas ese pedo fue el inicio del final para su imagen. Pues no que lo de Cedillo, güey. Digo, no que lo de Colosio. Ya le cambiaste. Lo de Colosio fue después. Por eso, pero tú dijiste que lo de Colosio había sido la muerte política de Salinas. Y ahora no, pues ese fue su final. Pero el inicio del final fue lo del ZLN. Ok, luego ya en esos 3 meses se hizo mierda. Sí, güey, en el 93 ya íbamos para el primer mundo, güey, pues no estaba, bueno, yo he visto... No, lo que pasa es que eso de en Navidad del 93 todos estábamos, agárrense de las manos, unos con No, pues lo que pasa es que eso de que íbamos al primer mundo, pues... Y ya estábamos todos, tenía... y que el país completo estaba comprando esa versión, güey. No, por eso, pero era de papel. Pues lo que sea, güey, pues para qué, ¿cómo dicen? Tan analfileros, pues para qué se los quitan. Bueno, o sea, no era cierto, pues... Y pues ya la historia, la evidencia empírica aquí sí te lo demuestra, ¿verdad? Ahí sí ya no. Bueno, pero ahí sí estás ni primer mundo, pero ni beneficioso para Salinas fue ese pedo. Ahí estás como Sandra Bullock, ahora sí. Ante la evidencia empírica que sí existe, ahí sí estás como Sandra Bullock. Pero bueno. Ni primer mundo. Entonces, ¿cuáles son las demandas de este grupo en específico? Y obviamente de muchos grupos similares. Cuando tú me dijiste, pues a ver, todos ustedes que le van a los Pumas y que se vayan allá pinches indigenistas a vivir allá.
¿Y qué te contesté yo?